Acá en Penumbras. eh, Algunas cosas para decir sobre los textos que estuve subiendo y el taller. Como van a ver en unos minutos, algunos de los autores que están en el grupo les voy a subir una devolución por escrito, es decir, para Mari, eh, Luis y Mauro les he anotado cosas en los textos. En particular porque tratar de explicar algo en poesía, habiendo tan pocas palabras, conlleva el riesgo de que no nos entendamos. Y es más fácil marcar precisamente ahí, con comentarios, un poco lo que hice. Y también conversarle un poco a Antonia y a Fernando sobre cómo es, y qué es lo que leí y qué es lo que les dije así muy brevemente. En el Classroom, desde mi otra cuenta de mail, ustedes pensarán que soy esquizofrénico, pero no lo soy. Soy una persona casi normal. Iba a decir normal, pero no. Acá en la penumbra de casa, penumbra porque es muy largo de explicar, penumbra. eh, este costado de mi cara también está bien y funciona, pero no le da la luz. Em, Quería hacer algunos comentarios sobre los textos que fueron subiendo. Insisto, arranco por Fernando porque es una obra que recontra conozco, una escritura que conozco mucho, y tenía algunos comentarios que quería hacer. Por un lado, eso que marqué muy rápidamente cuando subiste al Classroom, el hecho de lo buenas que, lo bien diferenciadas que están las voces de Galmier y de el resto de los personajes. Nunca lo vi tan bien en el resto de la obra. Y no porque antes se confundieran tanto, pero acá eh, yo no sé si es producto de la carnadura, de la solidez, pero la verdad es que está funcionando muy bien esa distinción de voces. Y es muy importante porque los personajes son muy distintos. Por lo menos los dos protagonistas. Ahora yo me hago la pregunta de cómo llegamos a esta escena. Pero a la vez que me hago la pregunta de cómo llegamos a esta escena, tengo que decir también que yo me imagino esto, si no leí mal. Esto es la coronación o el remate de una historia de iniciación. Para mí esta es la primera historia que tiene a Galmier y a Siena juntos trabajando, eh, pero a la vez es la última escena de esa historia. Es decir, es la última escena de la primera historia de esta saga. Para los que no lo saben, Fernando viene escribiendo esto hace bastante tiempo y escribir una saga es un quilombo porque hasta que organizas todo, este, lleva muchas marchas y contramarchas. Porque, bueno, lo hemos hablado con Fernando mil veces, uno puede avanzar hasta cierto punto, pero no puede comprometer el avance de lo siguiente. Queda muy feo cuando la saga sigue simplemente porque es exitosa, pero en realidad amerita o implica modificar demasiado lo que el carácter de lo que uno había planteado. Digo, uno se da cuenta que las tres últimas Harry Potter existieron simplemente porque era negocio, porque ya había que enmendar, arreglar, contradecir. Bueno, en esta tarea tan ardua que está llevando Fernando adelante, me reí bastante con este texto, sobre todo por el pacto de complicidad que hay entre los dos personajes, entre Garnier y Siena, y me quedé pensando también en una cosa que yo no sé si te la dije en todos estos años, bueno, todos, no sé, 4 o 5 años, pero que en este texto se me hizo muy patente. Finalmente a Siena siempre le están tomando examen de una u otra manera. Y si digo desde la buena onda, desde la mala onda, pero ella siempre tiene que dar prueba de que es una persona capaz, ¿no? Y de que está apta para lo que va a hacer, y siempre hay alguien desconfiando de su saber, siempre hay alguien desconfiando
de sus poderes, siempre hay alguien desconfiando de su formación, siempre hay alguien desconfiando de que es pequeña, de que es mujer. Eso me parece fantástico. Me encanta, por otro lado, que obviamente, y por mero similitud de género, siempre hay como esta cosa de, ¿cómo te puedo decir? Eh, de la persona que menos o de que más se desconfía es la persona que es más capaz en esto, ¿no? Y por otro lado, la ingenuidad de Galmier, el procedimiento de Galmier es absolutamente increíble. O sea, si llegamos al punto de una supuesta resolución de una historia y la técnica de Galmier es la que efectivamente está diciendo, ¿no? En la intimidad con Siena es para matarlo y a la vez me da muchísima risa porque es, ok, si no salta el culpable vamos a improvisar. Bueno, y para eso mete una mina como Siena que hace magia en el medio y se mete en ese quilombo. La verdad es que me parece bastante gracioso y por eso asumo que es como una historia menor dentro de la saga, porque me parece que es la historia de presentación de la relación, casi diría contractual entre ellos. Por otro lado, nada, hay cosas que siempre te voy a destacar, que también las destaco para que el resto de los compañeros la vean, que es la representación del espacio mientras avanza la acción y mientras se sostiene el diálogo. La capacidad de representar una escena sin que te aburras es fantástica. En eso no se puede discutir nada. Y además, esto que yo extraño del café que nos debemos pronto, que es que me expliques la cantidad de detallecitos que apuntan a información que viene de otro lado o que es necesaria o que necesito relevar porque está sembrando estos datos. Hay varios datos que están sembrados por ahí que yo tengo intriga de qué estás craneando con esto. Bien, nada, celebrar, leerte de nuevo y decirte que está un poco más ligero esto. A pesar de que tiene todo eso que dije que tiene, que es un montón, es más ligero. Puede ser también porque hay un tonito comedia que le favorece. En relación con Antonia, decirte que el primer texto, disculpa el término bizarreada, pero te lo dije con la mejor de las intenciones. O sea, es un texto bizarro que termina muy profundo. Es como un humor zen, si se lo podría definir así. Y yo no lo tocaría, no haría nada con ese texto, dejarlo así por un tiempo hasta que podamos entender qué estás haciendo y si no estás inaugurando un nuevo género, no lo digo en términos pretenciosos de la literatura, sino si no estás inaugurando un nuevo género o una nueva fabriquita de textos. En relación con el segundo, me parece un texto muy bueno, muy en saga con el texto de Carver que les pasé, eh, que creo que vos lo leíste, primero porque vos has leído a Carver, y particularmente porque haces que no, pero vos lees todo. Y si no lo leíste, léelo porque es significativamente emparentado con lo que vos haces. Me encanta el vínculo entre la flaquita y el hombre. Esta es la segunda vez que grabo este video, razón por la cual empiezo a olvidarme algunas cosas, pero este vínculo es muy interesante porque lo diría medio cortasarianamente y en la versión retórica que menos me gusta de Cortázar. Es decir, lo voy a decir medio mersa. Parece que son dos soledades que se acompañan, esta pareja. Y me parece que lo interesante también es que nunca se sabe, o está muy delgadita la línea entre lo que piensan
lo que quieren decir y lo que efectivamente dicen, porque pareciera que lo que dicen lo dicen más pensando en lo que el otro querría escuchar que en lo que ellos quieren decir, pero a la vez, como a la vez también quieren decir algo, a veces su propio deseo de decir conspira contra el deseo de complacer con lo dicho al otro. Y en esa maraña se produce un cono de incomunicación fabuloso que a la vez no genera conflicto porque me parece que es una profunda historia de amor a pesar de todo eso. Entonces en ese desamparo de dos soledades que se acompañan realmente se produce una química muy particular. Para mí no es un texto que tenga que continuar. Quizás lo que yo no me cierra es esa revelación al final de que ella es la maestra de Eduardo y que por eso no fumaba de nene, que por eso no quería fumar delante de él. Eh, no sé si me era tan necesaria o si me es inoportuna en el tiempo y en el momento en que aparece. Eso lo revisaría. Después tenemos el texto de Mauro. Mauro, estás a mitad de camino, es decir, algunas cosas te las quiero decir por acá y otras cosas te las marqué concretamente en el texto. Eh, te digo, en el texto te marqué cuestiones de puntuación, cuestiones de ponerme la minúscula, no me ponga todo en mayúscula y dosifica un poco la información, es decir, prolijidad. Como fui tu docente en la facultad, no puedo no hincharte las pelotas ahora para que aprendas a redactar correctamente. El texto se entiende lo más bien, aún con su desquicio en puntuación y sintaxis. Desquicio que, insisto, no me ofende y en este territorio nadie te va a descalificar por eso, ni mucho menos, ni castigar, pero dale, si tenés un texto lindo, eh, peinalo, vestilo bien, es lindo. ¿Y por qué te digo que es lindo? Porque el texto tiene primero un profundo corazón de ternura. Hay algo casi, te diría, bueno, no sé si has leído o escuchado del neorrealismo italiano, pero tiene esa cosa, medio neorrealista. Es esa cosa de la juventud, los sueños, toda esa cosa desbordada de este futuro, que obviamente la gente que tiene mi edad lo ve con mucha ternura porque está lejísimo, desgraciadamente. Pero por otro lado también esa cosa de, creo que vos marcas muy bien, que es el sueño que queda de costado. Me gusta la expresión que quede de costado y no que se postergue o que se termine o que se muera, porque en definitiva ese sueño te sigue acompañando aún cuando sea meramente eso, un sueño, ¿no? Es decir, hay algo de la esperanza de ser jugador de fútbol que ciertamente creo no nos abandona nunca a los que hemos querido serlo, que también alienta bastante nuestra pasión por el fútbol también. Y creo que eso no se termina así nomás. Creo que lo interesante es el universo de eso. ¿Qué quiero decir? Por un lado, la épica futbolera, es decir, el relato apunta finalmente a ese momento en que, aunque no haya sido la Copa del Mundo, para el personaje fue la Copa del Mundo. Ganarlo, sufrir, pasarla mal y festejar luego. Eh, y aunque eso no haya llegado a la escala de grandeza que se declara al principio, tuvo en ese momento, fue un mundial y ser Messi o Maradona, quien fuera. Creo que tenés que raspar e indagar más en ese universo. Creo, yo ahí te puse también, yo expandiría un poco más cómo se siente todo el tránsito del partido, ¿no? Cómo se siente ir ganando 2-0. Es la paranoia de está todo demasiado bien, lo estoy disfrutando, me da miedo, porque también, viste, soy futbolero, dicen que el 2-0 es el peor resultado.
ciertamente yo creo que lo es. Bueno, dame ganar 2-0, ¿no? Lógicamente, pero te hacen un gol y se te llena el culo de preguntas, como le gusta decir a más de un periodista deportivo. Bueno, me gustaría que metieras la cámara ahí, en ese momento en que el culo se llena de preguntas, qué fantasías y qué locuras se le ocurren a uno y cómo uno empieza a comportarse, cómo va perdiendo esa seguridad. Viste, de última tenemos una referencia bien clara. Argentina le ganaba a Francia 2-0 comodísimo en el Mundial y de repente todo se vino abajo en un instante. Bueno, ¿qué se siente en ese instante en que todo se viene abajo? Después chequea el Word que te mando porque el Word trae eh, algunos comentarios más y más precisos. Y después, con respecto a los poetas. Por un lado, Luis, que además, por cierto, fue el primero en entregar material y del que espero pronto tener más. Dos poemas breves. Me gusta mucho el primero, el segundo me gusta, pero no me gusta tanto como el primero. Pero eso es una cuestión absolutamente de apreciación personal. Creo que en el primero, paradójicamente, hay más dificultades que en el segundo. Más dificultades o más cosas que se pueden pulir. En principio, yo te saqué algunas expresiones, a mí me dicen la podadora y otros este, sinónimos, porque como editor de poesía vivo con la tijera en la mano. Pero algunos aspectos del poema que yo digo, el lector los repone solo y no utilizaría palabras para ser preciso en eso. ¿Qué quiero decir? La edad de los dos personajes, los personajes, no me parece relevante. Basta con que uno sea lo que es de amable y de sabio, y basta con que el otro aprenda, basta con que ese recuerdo se mantenga. Y por ahí hay expresiones que nosotros, bueno, algunos poetas y de cierta generación le llamamos el ripio. Es decir, expresiones que verbalmente complican la cosa porque la ponen, viste, más sucia. Y por otro lado, que son innecesarias. De alguna manera lo que apliqué como parámetro es cierta economía del lenguaje. Me parece que el poema ganaría contundencia si le sacas lo que vas a ver que en el Word te marco para sacar. Un poco apliqué el mismo criterio en el segundo, en el que fui un poco más drástico, no porque me parezca mal, pero creo que ahí la primera estrofa me parece un poco cliché y al cohete, y sin embargo la segunda ya arranca mucho mejor. Y también te puse como dos ejemplos en los dos poemas, uno en cada uno, o creo que dos en el primero y uno en el segundo, que tienen que ver con simplificar las expresiones y ser más directo y contundente. Esto es para que el lector se, no se no entre en una lectura que no sea poética. ¿Qué quiero decir? Cuanto más contundente vos mantenés más el impacto. Y mi intención con mis correcciones ahí o con mis comentarios es que vos no pierdas impacto. Es decir, que no pierdas que el lector esté tenso, agarrado, porque estás escribiendo lo que él está leyendo. Por otro lado, me parece que en tus dos poemas hay perlitas, frases que son para enmarcar, y que me parece que tu laburo es llegar a esa frase. Cuando digo llegar a esa frase, me parece que algo de tu poesía tiene que ver con la construcción de un amparo y de un esqueleto que sostenga esa frase, que la haga lucir, que la haga brillar. Y en ese sentido, es por eso que yo trato de que el esqueleto esté bien pulido y bien prolijo. Fíjate, eh, me parece que si vos, digamos, tomás como premisa, ok, esta es la escritura, ¿no? Cuando sale el poema en general, cuando uno tiene este tipo de escritura que es
buscadora de frases, buscadora de luz, muchas veces va escribiendo también por la necesidad de ir buscando. Ahora, una vez que buscaste y encontraste, yo me tomaría un segundo tiempo para decir, bueno, esto fue necesario para la búsqueda, pero ya el poema no lo necesita más. Bueno, un poco te estoy diciendo incorporar la tijera igual que como me gusta usarla a mí, pero bueno, ya nos conoceremos y andará. Y finalmente, Mari, vos sabés que a mí me gusta mucho tu escritura, no es algo que te lo he dicho delante del grupo que integrabas antes. Eh, Me gusta el tono, ¿viste? Me gusta mucho el tono. A mí me parece que este poema tiene dos o tres truchadas, y te lo digo en confianza, truchadas de cantante o de poeta, que son donde vos pones algunas palabras para poder llegar con la métrica, pero que están ahí puestas para ocupar espacio, pero no tienen mucho para aportar. El de nuevo volví, dale, no te creo que vos quieras ocupar, necesites tantas palabras para decir volví. Ese de nuevo no va. Ahora bien, seguramente necesitas un apoyo métrico ahí, no lo dudo, pero creo que mi laburo es detectar esas truchadas cuando te las mandas o cuando las tenés incorporadas, pero yo te las tengo que marcar. Eh, Hasta donde yo entiendo, y porque también te vengo leyendo hace años, bueno, pocos, pero te vengo leyendo. Lo tuyo es proceso. Casi todos tus poemas son procesos. Un estado interferido por algo y un cambio, ¿no? Pero sin duda siempre termina en otro estado. Esa cuestión acá me parece que está muy bien representada por el haz de calor, entra el sol, algo se ilumina, para mí se ilumina el duelo y a la vez se cicatriza ese duelo, listo, termina el poema con algo que se va, pero deja al sujeto en un estado, por decirlo así, mucho mejor. Eh, lo que yo ahí te objeto es creo que la gracia está en el campo semántico del verbo, de donde sacas los verbos para que el sol atraviese el vidrio. Para mí ahí está el problema y el desafío. Para mí el sol no atraviesa el vidrio, para mí el sol tiene que ser una persona, tiene que ser personificado para que entre, visite y se vaya. Como una persona o algún otro recurso metafórico, pero para mí hay luz, se disipa el duelo, se va la luz y queda algo oscuro pero calmo, o no tan oscuro como antes, ¿sí? Pero calmo. Es como si quedara una estela o quedara una sombra distinta de las sombras que había. Me parece que ahí el truco está en el verbo. En el Word lo vas a ver bien que yo te lo marco, pero me encantaría ser el sujeto que encuentre el verbo que corresponde a el que te está faltando. Pero viste, como esto no es la Real Academia Española, sino que es un poema, ese verbo lo vas a tener que encontrar vos. Y ahí, y ya te digo, llena, que está en el verso final, está totalmente fuera de registro. Te lo digo así en confianza y con cariño, porque sabes que a mí me gusta lo que haces. Pero ese llena quedó horrible, no me vas a decir llena, déjate joder. Dale. Bueno, gente, eh, escriban, ¿sí? Es lo que más feliz me hace como coordinador y me predispone a hacer devoluciones copadas y generosas, razón por la cual escriban, ¿sí? Ya tienen material 2, escriban.